vez directamente vamos a hablar sobre esa palabra, porque realmente el concepto de santidad que hemos traído no tiene nada que ver con la santidad de la palabra de Dios. El concepto que el mundo ha traído es un concepto erróneo y es un concepto exterior, pero la santidad no es lo exterior sino lo interior. Entonces vamos a Romanos 1:7 y dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí estaba el apóstol Pablo llamando a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos. O sea, solamente a un grupo, a los llamados a ser santos. Entonces, Dios nos eligió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y ahora nos hace partícipes de ese regalo, de esa gracia. Ese regalo se llama santidad. Pero vamos a ver cómo comenzó, de dónde viene, por qué nos llama a ser santos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 8. Dice así: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces vamos a seguir ya con el 9, pero primero voy a volver a recalcar este versículo porque es bien importante que lo entendamos. Diciendo primero, o sea, lo que el Señor dijo primero, antes de. Dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, o sea, viene a decir después: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10 es tan importante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Entonces, en la ley necesitábamos ser santos exteriormente. El concepto de santidad exterior es lo que el mundo entiende. Si la mujer viste con ropa larga, con tapada totalmente, y así la ven, ese es el concepto de santidad. El concepto de santidad que el hombre tiene es: Dios te bendiga, andando con una Biblia en el brazo y aprendiéndose un lenguaje para poder demostrar su santidad. La santidad la vemos en el mundo cuando alguien comete un error y él mismo todos dicen: ay, bendito Dios. Ay, ya no decimos Virgen Santísima, ¿no? Pero decimos bendito Dios. Ay, o sea, es una santidad ficticia. Yo estaba mirando algo en internet sobre muchas iglesias donde la vestimenta es toda parecida. Y uno mira y todas las personas cuando llegan a la iglesia el día domingo son santas, entre comillas, ¿no? Todas son santas, todas llegan con su velito, todas llegan con su ropa larga, todos llegan sin maquillaje, todos llegan con su Biblia, todos llegan muy hermosos, todos llegan así, de una misma
cortados con una misma tijera. Pero ¿quién conoce el corazón de ellos? ¿Quién sabe dónde está la verdadera santidad de esas personas? La verdadera santidad solamente está en el corazón. Entonces, en la ley necesitábamos, cuando vivíamos en la ley necesitábamos un grado de santidad externa. Y es la que el mundo habla. Y es lo que se predica en los púlpitos. Una santidad externa, una santidad de la carne. Y voy a contarles aquí algo. Carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Por más que tú te vistas como te vistas en santidad exterior, ese cuerpecito se va a quedar en la tumba. El único que va a ir al cielo va a ser tu espíritu. Entonces la santidad, la verdadera santidad no es la exterior, sino la interior, la del alma, la del... Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero, ¿cuál es la santidad de la gracia? Estábamos hablando de la santidad de la ley, pero ahora vamos a entrar en la otra santidad, la de la gracia. Vamos a ir a Romanos 1:7. Perdón, esto acá se... Ok. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Ya no es ofrecerme en un cuerpo, en sacrificios y expiaciones. Sacrificios, y esa palabra sacrificios, ¿sabe cuál es el mayor sacrificio que hace la gente por santidad? ¿Sabe cuál es? El ayuno. Entonces, si alguien ayuna, se cree que es el santo número uno. Y el otro que es muy débil en la comida, el pobre todo el tiempo está pensando, estoy perdido, no puedo ayunar. No, esos son sacrificios y expiaciones. Pero el verdadero sacrificio dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio. Sí hay un sacrificio, pero es sacrificio de alabanza. Es decir, y ahí tiene la explicación, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es el verdadero sacrificio. Y voy a explicarles por qué. Porque es muy fácil tener un sacrificio con los hermanos. Es muy fácil. Ya sabemos que no decimos Dios te bendiga, pero decimos bendecido. Decimos, oh, qué lindo, gloria a Dios. Oh, qué bien, qué bueno, Abba Padre. Gracias, papito lindo, gracias. Y entre los hermanos es precioso. Pero eso no es un sacrificio. El sacrificio es cuando tú estás en el trabajo y a ese inconverso le dices, mucho gusto, bendecido, ¿cómo está? Gloria a Dios porque el Señor tiene algo para ti. Cuando estás hablando con esos frutos que alaban su nombre delante de los inconversos, delante de los que no conocen la palabra, delante de... Ese es el verdadero sacrificio. ¿Por qué? Porque estás haciendo un esfuerzo dentro de ti mismo para poder pronunciar, pero a ti no te importa porque tú sabes quién es el que mora en ti. Y como sabes quién es el que mora en ti, sabe que el que mora en ti te va a respaldar todo el tiempo. Entonces ese es el verdadero sacrificio. Porque podemos llegar a la iglesia y decir, hermanos, bendecidos, ¿y cómo estás? No, en victoria, ya sabe, hermano. Pero si eso lo podemos hacer, pero en la calle
¿Lo hacemos? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ok, vamos a seguir con con esta clase. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, pero para hacer esa voluntad del Padre tenía que quitar lo primero. ¿Y qué más? Y establecer lo último. ¿Se acuerda que estábamos leyendo el versículo? Entonces dice que tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para llegar a la perfección? Quitar lo primero. ¿Y qué es lo primero? Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde la gente donde esos versículos, por eso no los dan difícilmente. Difícilmente se puede hablar de todo, pero cuando se habla de Romanos, de Hebreos, como que hay algo que no deja a los pastores hablar. ¿Por qué? Porque aquí nos está aclarando todo. Entonces dice, tenemos que quitar lo primero y establecer lo último. ¿Y qué era lo primero? Lo primero era la ley. ¿Y ahora qué vamos a establecer? El evangelio. El evangelio que el Señor le reveló a Pablo, la gracia, la libertad, que somos libres en Cristo Jesús, que no tenemos cadenas, que no existe ningún demonio que nos venga a destruir, que nosotros somos santos, que somos puros, que somos limpios delante de Dios. Mire cómo sigue acá este versículo. Hebreos 9:24. ¿Cómo? Gloria al Señor. Hebreos 9:24. Ok, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Qué tremendo eso. No entró, dice, no entró a un santuario, al templo de Herodes, a un santuario cualquiera. No, entró al cielo mismo para presentarse por nosotros. O sea que Cristo llegó allá, lo que está diciendo, al trono de la gracia, y le dijo: mira, ¿sabe qué? Aquí traigo todo este montón de vagos, todos estos pecadores, todos los que estaban muertos en delitos y pecados, aquí los traigo, pero ya están cubiertos con mi sangre. O sea, no los pueden culpar de nada. Eso es lo que quiere decir. Se presentó por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. O sea que el pecado Él lo quitó. Y ahí es donde vamos a entrar. Y ahí es donde la gente: ¿qué? ¿Cómo? Que el pecado ya lo quitó. Entonces, ¿yo lo que estoy haciendo qué? Entonces, ¿los errores que estoy cometiendo no son pecado? Él ya quitó el pecado. Él se presentó una vez y para siempre. Se presentó, nos perdonó los pecados, nos hizo perfectos. Mire, hermanos, aquí hay algo paradójico, bien paradójico. Dice que si no, Cristo tendría que regresar nuevamente. Entonces aquí viene algo tremendo. Bueno, está bien, Cristo me salvó. Hoy soy santo porque yo ya confesé al Señor, porque ya reconocí. Hasta hoy soy santo. ¿Y mañana qué? Si la única manera para perdonar los pecados es por la muerte de Cristo, ¿sí o no? Eso es lo que dice. La muerte de Cristo es la única que perdona los pecados. Entonces, si yo peco mañana, ¿tiene que volver otra vez Cristo a morir por mí? Entonces soy salvo para siempre.
soy santo para siempre. A mí no se me puede imputar de pecado. ¿Verdad que quedamos así? Tranquilos. Por eso es que así comienza el banquete. Comienza cuando uno se está comiendo los primeros, le sirven a uno los primeros bocaditos, el bocado, el appetizer, el aperitivo. Pero después viene el banquete bueno. Entonces, vamos a Hebreos 10, 14 al 18, para que comencemos aquí a desglosar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque yo sé que ahorita hay muchas preguntas, ¿no? Ahí en la mente hay muchas preguntas, muchas. Hebreos 10, 14 al 18 dice: porque con una sola ofrenda, mire, no dice 2 ni 3, ni que Cristo va a regresar, ni que como sacerdote. Tenemos que entender algo para los hermanos nuevos que no saben mucho de la Biblia. Cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote se presentaba cada año para perdón de los pecados, con sangre del macho cabrío, de un becerro, de un palomino, lo que fuera, cada año. Entonces, si tomaba una persona, le decía: ok, tú tienes que hoy pedir perdón. El sacerdote iba y pedía perdón por esa persona y llevaba el sacrificio cada año. O sea que todos los años todo el mundo tenía que ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque todos los años pecaba. ¿O quién no peca? Yo no voy a decir que no son santos, digo es quien no peca. Pero en el Nuevo Testamento dice que una sola ofrenda. O sea, el sacerdote entró una sola vez al santuario. ¿Quién era el sacerdote? Cristo. Y él mismo era el Cordero. Y él mismo era el juez. Y él mismo era el Señor. Y él mismo tomó su vida y la dio. A Cristo nadie lo mató. Él dijo: yo doy mi vida y la puedo tomar. Usó la gente a los vasos de ira para que lo hicieran. Pero Él lo hizo, Él fue el mismo. Entonces, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el Señor de la esquina. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, tú no puedes ofrendar ya más por el pecado, porque ya fueron perdonados. Porque Cristo no va a volver otra vez, y si no, todos nos condenaríamos. No habría ni uno solo que se salvara, porque si no, Cristo tendría que venir todos los días, cada ratico, 5 minutos, 10 minutos, va y pide perdón y vuelve otra vez y comete el error. Vuelve y pide perdón y vuelve y comete el error. ¿O no? ¿O no? No vamos a los retiros muchas veces eso era antes, ¿no? Como dijo una hermana, me gustó mucho, que dijo: ¿y este año dónde vamos a quemar los pecaditos? Me gustó eso, dije: wow. Imagínense el concepto que teníamos, ¿verdad? Totalmente desubicados. Ok. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Entonces, las leyes fueron escritas ahora en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, ¿dónde fueron escritas? En las tablas de piedra. Pero ahora tu corazón no es una piedra. Tu corazón es puro, tu corazón es santo, tu corazón es limpio. Y por eso el Señor escribió ahora
las leyes en tu corazón, pero no son las leyes del Antiguo Testamento, son las nuevas leyes, las leyes espirituales, las leyes de la gracia, las leyes que el mundo no entiende ni puede comprender, sino solamente nosotros los hijos, no más. Y el mundo no los puede entender. Aún millones de cristianos no los entienden. Pero ¿cómo es posible que esas leyes no se acabaron? Hay unas leyes establecidas en tu corazón, de que de eso vamos a seguir hablando. Entonces yo sé que hay una pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con mi mal comportamiento? Pues esa es la pregunta, ¿no? Un momento, bueno, yo está bien, soy salvo, el Señor me perdonó mis pecados, soy libre, soy santo, pero todavía soy borrachito, todavía fumo, todavía cometo errores. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con mi mal comportamiento? Entonces, vamos a comenzar. Tu espíritu ya fue santificado y perfecto, ¿no? Con una sola ofrenda. Fue tu espíritu, no fue tu carne. Tenemos que dividir el espíritu y la carne. El que el Señor purificó en la cruz del Calvario fue tu espíritu, porque el espíritu es el que va al cielo. Él no salvó tu carne, porque la carne se va a podrir aquí, se va a quedar allá en ese hueco. Allá se va a quedar, no importa por más santo y bonito y hermoso que seas, y rico y famoso y lo que seas, ahí se va a quedar. Entonces Él no se vino a santificar la carne, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Porque si no, entonces ¿para qué? Señor, gracias por santificar mi carne. Y después la carne, oye, mire ese santo ahí, oliendo feo. Y no es que era muy santo, debía oler a perfume, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver que todo lo que tú siembras, lo cosechas. Todo lo que el hombre sembrare. Vamos a ver, Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces alguien dice, bueno, pastor, pero si el Señor ya perdonó mis pecados, ¿qué tiene que ver que yo me vaya de rumba? O de fiesta, yo no sé cómo le dicen en México, en Colombia le decimos rumba. ¿O qué tiene que ver que yo vista de esta manera o que yo haga tal cosa? Pues hermano, si tú haces caer a uno de esos pequeños por causa de tu comportamiento, vas a cosechar algo malo. ¿Sí me entiendes? No vas a cosechar lo bueno. Porque si un hermano que es débil en la fe te ve a ti que estás ahí con la botella de guaro o de cerveza o de ¿qué es? Caguama, tomando, o ve a la hermanita con una botella, con una copa de vino y de whisky, y el hermano que apenas está medio comenzando el evangelio dice, no, pues yo también lo puedo hacer, como estoy en la gracia, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo caer a un pequeñito, y ese pequeñito dice, bueno, entonces yo ¿para qué vuelvo para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué voy a seguir al Señor? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Si aquí en el mundo hago eso, pues allá también lo puedo hacer, entonces ¿qué me importa? Entonces haces caer a un pequeño, y eso es lo que va a pasar en tu vida, que todo lo que el hombre sembrare, eso vas a cosechar. Y el Señor te va a disciplinar, te va a disciplinar. Entonces, el Señor nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, si tú eres santo, y aquí es donde viene lo bueno, si el Señor puso en ti una santidad, el Señor te ungió con santidad, entonces ¿por qué cometes errores? Les voy a contar un secreto. El verdadero Hijo de Dios, por eso dice, por sus frutos los conoceréis.
el verdadero Hijo de Dios, la santidad que ya fue imputada por Dios dentro de él, no lo deja cometer errores, porque la misma santidad que está dentro de él lo obliga a hacer lo correcto. Porque está escrita en tu corazón, porque fue plasmada en tu corazón. Entonces tú tienes ganas de ir a tomar alcohol, tú tienes ganas de hacer esto, pero la misma santidad te dice, no lo hagas. Y tú dices, tú sabes que no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la misma santidad te lo está diciendo. Hermanos, si la escogió eso, wow. Pero el que no es verdadero hijo, sino que es un lobo vestido de oveja, pues a él no le cae eso, porque para él ve la posibilidad de que llegó a la gracia y que en la gracia puedo hacer lo que se me dé la gana, y van y lo hacen. Qué tremendo, hermanos. ¿Se han encontrado algo ahí poderoso? Lo que es la verdadera santidad. Ahora, ¿dónde viene esa santidad? ¿Cómo conseguiste tú esa santidad? El Señor te ungió. Cuando Él ungió a David, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite y con imposición de manos. Cuando Él ungió a David, lo ungió para que fuera santo, pero puso el Espíritu Santo sobre David. Entonces el Espíritu Santo venía sobre el que se había impuesto las manos y sobre el que se le había echado aceite. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no necesita imposición de manos ni aceite. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús ya te ungió. La sangre de Cristo Jesús te cubrió. La sangre de Cristo Jesús es más poderoso que un pomo de aceite. Es más poderoso que cualquier cosa en el mundo. La sangre de Cristo Jesús es suficiente para darnos a nosotros la unción. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes esa unción? Y aquí es donde viene lo lindo. ¿Qué pasa cuando tú tienes esa unción? La que ya Dios te entregó. Vamos a ir a Isaías 10:27. Porque es una unción. Es una unción de poder lo que Dios nos ha entregado. Dice: acontecerá en aquel tiempo, o sea ahora, que su carga será quitada de tu hombro. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ojo, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú ya fuiste ungido, ya hay una santidad dentro de ti. Entonces ese yugo que el mundo te quiere poner, ese yugo que el pecado te quiere poner, no tiene poder sobre ti. Por eso el pecado no se puede enseñorear de ti. ¿Por qué? Porque la misma unción que hay en ti pudre ese yugo, lo rompe, lo destruye. Puede que por un momento caigas, pero a los 5 minutos, al día, 3 días, 4 días, un año, te das cuenta de que no era así, que tú tienes que andar rectamente. Entonces la misma unción te dice: no lo hagas. Y cuando tú logras eso, todo lo que tú hagas lo haces con permiso de papá. Entonces tú sabes que en ti hay una unción, que tú caminas rectamente. Y si papá te dio permiso de hacer algo, bueno, ya fue Él contigo, pero tú caminas por la unción de Él, caminas por lo que tú vives, estás dentro de ti, caminas por lo que Dios te entregó. Entonces yo sé que yo no puedo hacer lo que se me dé la gana, que yo tengo que hacer las directrices de que lo que mi Padre me diga, y Él dice que nos concederá las peticiones de nuestro corazón si son de acuerdo a Él. Entonces nos dice: ok, hijo, a ti te voy a dejar hacer esto, a ti te voy a dejar aquello otro, y te da los regalos. Pero tienes que estar dirigido por papá. No diga: no, si es que el Señor me dio el regalo y papá ni siquiera le has dicho: Señor, ¿esto está correcto? ¿Sí me entienden? ¿Cuál es mi oración?
todos los días: Padre, tú sabes lo que me está pasando, esto y esto, pero si es tuyo, Señor, tú vas a aumentar en mí el deseo de hacerlo, pero si no, la misma unción me lo quita de lado, me quita todo lo malo. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y dice: estás declarándome que yo soy tu Padre, pues venga para acá, te voy a dar tus regalos, te voy a dar lo que tú necesitas. Eso es santidad, hermanos. No es la santidad del mundo, no es la santidad que vemos en la gente. Que, ¿sabe una cosa, hermanos? Mire, les voy a decir una cosa: en la ley todo el mundo se acusa. Todo el mundo se acusa. ¿Dónde estaba usted, hermana? No diga nada, porque yo la vi a usted anoche en la discoteca. Y llega el pastor y le dice: ¿y usted dónde estaba? Esa que yo le estaba cuidando a ella, pastor, pero también estaba en la discoteca, ¿no? Esa era la ley. Pastor, es que la hermana es muy chismosa. ¿Y usted cómo se dio cuenta que es muy chismosa? Porque yo por casualidad. ¿Quién es más chismoso? ¿Sí me entiende? Entonces, pero en la gracia no, porque a ti no te importa. Entonces tú no miras a nadie, sino que tú te miras a ti mismo. Entonces tú miras al espejo y tú ves tus defectos, tus errores. No miras los de los demás. Entonces cuando miras a los demás los ves perfectos, pero cuando te ves los tuyos dices: Señor, yo sé que tengo debilidades, pero tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Tu poder se hace más grande en mi debilidad, Señor. Esa santidad que Él puso en tu corazón es la que no te deja cometer errores. Por eso ahí es donde viene. Porque hay mucha gente que la pregunta que dice, siempre la gente pregunta es por los demás, no por ellos mismos. Pastor, ¿y si el hermano de tal tomó trago? ¿Y si el hermano de tal? Preocúpese por usted, no se preocupe por los demás. ¿Sí me entiende? Siempre estamos preguntando. Mire, las preguntas no en las clases aquí, pero cuando doy clases, una de las preguntas que hacen es: sí, hermano, pastor, bueno, ¿y si fulano de tal mató? ¿Y usted, hermana, mató? No, yo no, líbreme Dios de tal cosa, pastor. Entonces no se preocupe, si usted no mata y no roba ni hace nada, preocúpese por ti misma. Procúrate por tu salvación con temor y temblor, por la tuya, no por la de los demás. Deja que Dios trabaje en los demás. Dios trabaja en cada uno. Ok. Vamos a ver Gálatas 5:16. Porque cuando nosotros miramos, ¿por qué esa santidad está en mí? Porque eso es una pregunta, ¿o no? Bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué? ¿O cómo sé que esa santidad está en mí? Primero que todo, la santidad se la dio el Señor porque tú eres un hijo de Dios, un predestinado. Y si el Espíritu Santo ya te dio la convicción de que tú eres hijo, no te preocupes, eres hijo. Mire, la mayoría de los cristianos viven con temor. Por todo tienen temor. Y yo me pregunto, ¿sabe cuál es el problema que tienen tanto temor? Porque no están seguros quién es el que vive dentro de ellos. ¿Ustedes creen que yo volví a tener temor o miedo? Yo no le tengo miedo que la hermana vaya a hacer chismes de mí, o que la otra hermana o el hermano vaya a hablar de mí, o que voy a tener problemas económicos, o que me voy a enfermar. Ni siquiera pasa por mi mente. ¿Por qué? Porque yo sé quién es el que vive en mí. Yo sé quién es el que me defiende. Yo sé que los ángeles están a mi servicio. Yo sé que aunque se vinieran todos contra mí, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque un ejército acampe contra mí, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no me tocarán. Entonces, esa es la seguridad.
Esa es la seguridad. Cuando yo estoy seguro de quién es el que vive en mí, listo, no más miedo, no más temor. Entonces yo comienzo a vivir una vida de victoria, comienzo a reinar en vida, comienzo a declarar que lo que hay dentro de mí es puro, es perfecto, y que yo estoy mirando a esas otras personas, quien sea, perfectas, puras delante de Dios, y que todo lo que Dios une es perfecto. Lo que Dios une es lindo, es hermoso, es del cielo. Es algo precioso lo que Dios une en el espíritu, no en la carne, porque en la carne muchas veces estamos unidos, o muchos se unen en la carne con... Mejor sigamos, no vamos a hablar de eso ahorita. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, no es tu esfuerzo. No es tu esfuerzo. Mire, entre más te esfuerces a no cometer un error, más rápido lo cometes. Porque todo lo prohibido nos gusta, ¿verdad? O si no, no les gustan las donas, el cake, las harinitas, ¿verdad que sí? Todo lo prohibido. Entonces, yo no me preocupo. Yo le dejo todo al que vive en mí, al Espíritu Santo. Señor, Él fue el que me hizo. Mire, aquí voy a llegar a algo, hermano. ¿Quién te metió a ti en el pecado? ¿Quién te metió en el pecado? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus tíos? ¿Quién te metió? Tú naciste igual a todos. ¿Y quién te metió en el pecado? Ahora, ¿quién te sacó del pecado? El mismo que te metió, te sacó, porque Él es el dueño de todo. Piénsenlo. Ahí esta noche piensan, este fin de semana van a pensar en eso tan poderoso que es. Y así van a leer la palabra del Señor. El mismo que te metió, el mismo te sacó. Entonces, tú me metiste, ¿no? Yo soy tu hijo. Tú me sacas. Y me saca. Y listo. Pero cuando yo confío en Él. Pero si yo no confío en Él, ¿quién me va a sacar? Entonces comenzamos a buscar. Anteriormente buscamos las velitas. ¿Qué más buscábamos? Las mandas. ¿Mandas es? Las peticiones. Las abluciones. ¿Qué son abluciones, pastor? Los bautismos, los lavamientos de aguas, todo eso, buscamos de todo. Y claro, pues como eso es bueno, eso es bonito, eso es lindo, pasen para acá al frente, a ver, vamos hoy a dar un manto ya, santidad para todos. Voy a dar yo una santidad. Yo humano, yo voy a dar la santidad. Olvídense. La santidad viene de Él. La santidad viene de Él. El manto de santidad es de Él, no del hombre. Ok, vamos a ver, estábamos en... Ok, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿cómo puedo saber si esa santidad está en mí? Es pregunta, ¿no? Bueno, pastor, está bien, bueno. ¿Y yo cómo sé si yo soy santo o no? Porque esa es una pregunta, ¿no? ¿Y yo cómo sé si yo hay veces soy malintencionado, hago esto, hago lo otro? Vamos a Romanos 1:17. Y ahí comienza a darnos algo muy lindo. ¿Cómo sabes tú? La única manera que tú sabes que eres santo es porque tú comienzas a recibir la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te va a dar la convicción, no el hombre. Porque mire, cuando a ti te dicen, no, es que hermano, usted es muy santo, y por dentro usted está pensando, si supiera las que estoy haciendo. Uy, qué hermano, qué hermana tan santa, ¿no? Uy, mírela, ay, no, esa hermana no quiebra un plato. Y en la casa no hay ni vajillas.
Ok, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no son pajaritos, no son de que sentí que se me enchinó la piel, pastor. Es que yo estoy tan santo que yo sentí que una nube vino. Mira, hasta esas canciones que dicen, estoy en la nube. ¿Cuál nube? Estoy en la nube, pastor, es que estoy en la nube. La nube, ¿quién sabe en qué nube estará? Porque cuando tú estás en la nube verdadera, es tu vida, es tu interior, eres tú. No necesitas, no es nada exterior, porque no es nada de la carne, todo es del Espíritu. Yo sé que estoy tumbando muchas cositas, pero no importa. Esto poco a poco así va uno. Cuando aprendí a barrer, mi mamá me enseñaba a barrer, porque uno de niño no sabe barrer, ¿no? Le dan a uno la escoba y uno así, allá y bote allá, y de pronto, si la mamá no lo está mirando, levanta uno la alfombra y ahí bota uno la basura, o debajo del armario, del closet, del sofá, en cualquier lado. Pero a medida que pasaron los años, mi madre nos decía, muestre a ver, ¿sí barrió? A ver, acá, ay, no. Ok, vuelve a barrer. Entonces volví otra vez hasta que aprendí. Ya aprendí a manejar la aspiradora. Ok, vamos a Romanos 5:1. O sea que, hermanos, por la fe es que tú eres santo, por la revelación del Espíritu Santo. Dice, ¿qué pasa cuando nosotros ya comenzamos a declarar y a creer que somos santos? Porque, hermanos, mire que es tan duro para la gente aprender esto, que en medio del peor, digamos, pecado, del peor pecado que tú estés cometiendo, tú digas, Señor, pero yo soy santo. ¿Verdad que es duro? Señor, yo soy santo. Y ahí es donde tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender quién eres tú. Tu carne no lo es, porque la carne es cuerpo de pecado, pero tu espíritu sí. Entonces, cuando tú estás allá robándote esos $20, Señor, yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo, yo declaro que soy santo, Señor. Y tú llegas a la casa, Señor, yo soy santo. Y esa misma santidad te dice, devuelva los $20, devuelva los $20, devuelva los $20. Entonces vas y los devuelves. ¿Sí ves lo que es la santidad? Eso es lo que hace la santidad. Ok, Romanos 5:9 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando nosotros recibimos la justificación de nuestro Padre, automáticamente recibimos también la santificación. Entonces, ¿esto qué es lo que nos produce? Paz en nuestros corazones. Mira, hay gente que se la pasa todo el tiempo pensando, ¿será que soy un pecador? ¿Será que soy santo? ¿Será que soy un pecador? ¿Será que soy santo? Todo el tiempo se la están pasando pensando, porque no tienen seguridad en su corazón, no saben que son hijos. Pero tú eres un hijo. Imagínense que yo dijera, ¿será que yo soy hijo de Juan? ¿O será que yo soy hijo de Pedro? ¿O será que soy hijo de Alberto? ¿De quién será? Y estando yo con mis padres ahí, dudando. Pensemos, hermanos, pensemos. Acuérdense que la gracia nos pone a pensar, a vivir por la mente, por el espíritu. Ok.
Así que, hermanos, tú no vives por la fe tuya, sino por la fe de Dios. Pastor, ¿cómo así? Entonces yo no tengo fe. No, tú no tienes nada. Tú no tienes nada, ni yo tengo. ¿Verdad que es duro? La fe es de Dios. El que tiene fe es Él. Que te la haya regalado es otra cosa, pero no es tuya. Tú no tienes nada. Si el Señor te quita esa fe que es de Él, quedamos sin fe, como nada. Vamos a verlo. Efesios 2:8. Y todos han leído este versículo bastante, ¿verdad? Por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, por la fe. Es un medio. Y esto de ustedes porque son muy buenos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Es algo que Dios te entregó, te lo metió en tu corazón, te lo imputó en tu corazón, está dentro de ti y es de Él, y a Él le ha placido que tú seas santo, que tú seas puro, que tú seas limpio, que tú seas perfecto. Entonces tú no tienes por qué estar diciendo: yo soy un pecador, yo soy lo peor del mundo. No, tú no lo eres. Tú tienes que declarar lo que papá ya dijo en la cruz del Calvario, que tú eras un hijo de Él, un santo, y lo único que tienes que hacer es declarar. Y cuando estás cometiendo ese error, declara: yo sigo siendo un santo, yo sé que soy un santo, yo sé que y ahí viene la unción y te rompe el yugo.